a seguir con la mesa redonda. La idea de organizar una mesa redonda con perfiles tan diferentes era poder abordar el problema de la manipulación de las competiciones deportivas desde distintas perspectivas. Como ya nos ha contado un poco el presidente de la Conferencia Internacional, esta jornada la hacemos en el contexto de un proyecto en el que está colaborando Transparencia Internacional España. Es un proyecto europeo en el que colaboran distintas organizaciones e instituciones que se dedican a luchar contra la corrupción y la integridad en el deporte. En el caso de este proyecto, la finalidad es poder conseguir unos talleres, unos workshops dedicados a la formación especializada a autoridades o directivos que tienen gran influencia en la toma de decisión en el mundo del deporte. Nosotros en España, cada institución ha tenido una serie de partners. En el caso de España, pues contamos con la ayuda del Consejo Superior de Deporte y con la colaboración de 3 federaciones. Ha sido la Federación de Fútbol, la de Boxeo y la de Tenis en el proyecto. Y hace un par de meses les pedimos que si podían facilitar a sus federados una serie de encuestas para poder determinar el conocimiento que tienen sobre la normativa de amaños de partidos y la conciencia, la moralidad y la ética que tienen sobre las sanciones y las modificaciones que ha habido en España, sobre todo en el Código Penal. Voy a pasar a presentar un poco la mesa. Más a mi derecha tenemos a Ramón Barba. Ramón Barba es el subdirector del Consejo Superior de Deportes, que se dedican a asesorar y a dirigir a entidades deportivas. En este caso tiene mucho trato con las federaciones y creo que puede dar un perfil muy interesante de la problemática que hay ahora mismo con el problema de las manipulaciones. Justo a mi derecha, Marcelino Elena, muchos lo conoceréis porque es jugador de fútbol, de la Liga Española y de la Premier, y actualmente es un reputado agente intermediario de jugadores. A mi izquierda tenemos a Marcelo. Marcelo es investigador de la Universidad de Lisboa. Ha trabajado en muchísimos proyectos, tanto europeos como internacionales, en cuestiones de corrupción en el deporte. Y justo ya terminando la mesa tenemos a David Espinar. David es periodista deportivo, es experto en comunicación y ha sido el director de comunicación también de un futbolista muy famoso, como era Ronaldo Nazario. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un turno de preguntas aproximadamente, una intervención de aproximadamente 15 minutos, si os parece bien. Después volvemos a dar una intervención por si queréis hacer alguna serie de apuntes y ya iniciamos el coloquio con el público. Así que si te parece, Ramón, ¿empiezas tú? ¿Empiezan mis colegas de mesa mejor? ¿Sí? ¿Empiezas tú, David? Vale. Buenos días, gracias obviamente a los organizadores por pensar en mí y gracias por estar aquí a todos ustedes. Cuando hablamos de manipular o adulterar, creo que estamos hablando, todos sabemos de qué estamos hablando, pero son palabras que pueden llegar a tener hasta una connotación, un sentido positivo. Manipulación de alimentos tiene hasta un sentido práctico, constructivo. Todo lo que estamos hablando aquí, más allá de manipular o adulterar, pervierte. Yo creo que hay que utilizar las palabras más rotundas para referirnos a estas cuestiones. Yo creo que es una perversión del sistema de competición, una perversión de los valores del deporte, una perversión, obviamente, de sus resultados. Nos estamos encontrando, además, que con la gran ventaja informativa de la que disponemos hoy, es mucho más fácil acceder a cualquier tipo de cosas buenas, pero también a cualquier tipo de cosas malas. Y las mafias internacionales, etcétera, todos estos que forman parte de los amaños, las organizaciones ilícitas, de este tipo de eventos, saben de estas posibilidades informativas, comunicativas que tenemos todos y de hecho lo aprovechan. Es algo que, como se ha explicado anteriormente, va más allá, trasciende deportes populares como el fútbol o el baloncesto, se aplica a deportes como tenis, deportes que en España no son tan populares como el hockey hierba, excepto en una parte del territorio, o el cricket. Son deportes de boxeo que tienen mucha implicación, que sufren muy directamente este tipo de afectaciones. A través de mi experiencia como periodista y también como asesor de comunicación de
algunos jugadores, entre otros Ronaldo Nazario, me di cuenta, no de este problema, porque este problema es algo más reciente, pero sí que se ve como algo normal. Y en un ámbito en el que se ha demostrado anteriormente con la charla de los dos magníficos ponentes que han intervenido, en un ámbito donde el derecho no es suficiente, es vital la educación, la formación, explicar que esto no es bueno. Y explicárselo a toda la sociedad es complicado porque tienes pocos recursos para hacerlo, pero sí explicarlo a los protagonistas del deporte. Muchos jugadores, entrenadores, jueces ven normal estas cuestiones. Total, no sé. Si yo voy a ganar igual, pero me han dicho que en lugar de ganar en 3 sets, gane en 4. Es verdad, tú ganas, no perviertes el resultado final, tu victoria, en ese partido de tenis, por ejemplo, pero sí estás pervirtiendo el desarrollo habitual de esa competición. Y lo que más me llama la atención es que se ve normal. Es un problema educativo. Yo veo normal ganar algo más de dinero, pues total tampoco pasa nada. No hablemos, antes también se ha explicado, de los dos tipos de personas que se benefician. Por un lado los apostantes, pero por otro los contendientes. No hablemos de los aficionados de los clubes que son beneficiados para no perder la categoría o clasificarse para una competición europea. ¿Cuál de estos aficionados protestaría? Muy pocos. Muy pocos. Pese a ser algo relativamente reciente, la institucionalización o la gran organización internacional de este asunto, ha calado muy rápido en la gente. Y el problema es un asunto de tradición, también se habla de tradición. Es como si de repente nos preguntamos cómo es posible que los romanos, que fueron unos militares extraordinarios y unos ingenieros brutales, no inventaron la bomba atómica. Porque no hay una tradición científica, obviamente, desarrollada hasta mitad del siglo XX, en el que desgraciadamente pues, sí, se creó, sino que se utilizó. Y la tradición es muy importante, y la tradición de la transparencia en el deporte es algo prácticamente inexistente. Sí que hay transparencia en algunos momentos, pero la tradición de la transparencia no existe. Y se normalizan muchas cuestiones que en otros ámbitos nos parecerían aberraciones. Y esa normalización es la que creo se puede combatir más desde la educación y desde la formación que desde la ley. Hay que ser garante de que las cosas no deben pasar, pero una forma de garantizar que no vayan a ocurrir es formando a la gente. Hay un recurso que tiene la página web de Interpol, que me parece muy interesante, mediante la cual cualquier persona puede acceder a los cursos online que existen para prevenir amaños de partidos. Están destinados varios bloques a jugadores jóvenes, jugadores profesionales, a entrenadores y a árbitros. Y son 5 módulos en los que te explican por qué es peligroso manipular la competición, de qué manera se hace, cómo se atacan a los jóvenes para hacerlo, cómo protegerte, y te explican además qué son las adicciones, porque otra de las cuestiones es que los jugadores apuesten. No solo sean protagonistas de la apuesta, sino que apuesten. Hay regulaciones en la Liga, códigos éticos en FIFA, un sistema de alarmas en UEFA, la Premier League también lo tiene esto muy regulado, seguro que Marcelino después nos hablará de ello, pero es verdad, también pueden apostar. También pueden en el sentido de que están capacitados para hacerlo, no pueden en el sentido reglamentario, pero sí que están capacitados para hacerlo. Otra de las cuestiones es la organización de eventos. Muchas veces, organizando un partido ya casi das como por anticipado que va a ocurrir algo extraño. Muchas veces, ahora hablar un momentito de periodismo, pero esto se da como se asume, y esta normalidad es lo más peligroso que ocurre con toda esta situación. GRI, que es una organización internacional de reporting de cuestiones de responsabilidad social, tiene unos estándares y hay unos estándares dedicados para sectores. En el sector de organización de eventos ya contempla la información sobre las posibles sanciones recibidas por amaño de partidos o por situaciones irregulares en la competición. Ya te los pone, ya asume esta organización internacional que es posible que eso se dé. Obviamente también te pide una explicación, un reporte acerca de qué medidas has previsto o has instaurado para prevenirlas. No todo es la pena, sino también la prevención. ¿Y qué ocurre? Que para formar a los deportistas
hay comisiones de integridad, cursos de integridad que se pueden realizar, pero para formar a la población hay un vehículo importantísimo que son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación somos muy poco receptivos a estos asuntos. Es un tema que habitualmente en las redacciones no es recibido con el entusiasmo que recibida la chilena de Cristiano Ronaldo. Esa que puede ser mucho más trascendente para el resultado de un partido. Tal vez no tan importante, no tan vistoso, pero sí que puede alterar el resultado de ese partido. La colaboración de los medios de información es vital. Que asumamos que son asuntos trascendentes, importantes, que pueden contravenir la salud de una competición, obviamente la salud de unos resultados, y que contravienen los intereses y los deseos de los participantes, no solo de los protagonistas, sino también de los aficionados, y luego ya de los apostantes. Yo ya acabo con este asunto para recordar este aspecto. La formación. Es fundamental que desde cualquier ámbito seamos formativos. Y no hace falta organizar cursos brutales para formar a los protagonistas. Se puede hacer de una forma mucho más civilina, ir introduciendo el mensaje que vaya calando a través de los medios informativos, acciones estatales, acciones de la administración, acciones obviamente de las competiciones, de los clubes, y para que ese pozo se vaya afianzando en los protagonistas actuales, pero sobre todo en los jóvenes, en los protagonistas del mañana y en los aficionados del mañana. No quiero extenderme demasiado, yo creo que la gran apuesta por la que yo abogo es la formación, y obviamente creo que a expensas de cualquier cuestión que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, yo soy Marcelo Moriconi, vengo en representación de Portugal, pero soy argentino, así que estoy totalmente dolido por el 6-1, que fue una cuestión que vamos a subsanar en el Mundial. Soy investigador del Instituto Universitario de Lisboa y yo llevo, digamos, estos temas como sociólogo y cientista político que ha trabajado, digamos, un poco largo y tendido sobre mercados ilegales, inseguridad, crimen organizado en América Latina y en Europa, y desde ahí es como yo llego a el tema del deporte. Bueno, y estudios de corrupción también en Europa. Por tanto, voy a comenzar con una pequeña historia para marcar, digamos, desde dónde estamos pensando, y después voy a pasar al contexto social, y después eso lo voy a relacionar con un montón de 4 o 5 puntos de los que se hablaron hasta aquí. Primero, coincido plenamente que estamos ante un problema ético, más que institucional, jurídico, etcétera, etcétera, de lo que, como se habló en las mesas anteriores. Había un papá en una finca, estaba pintando su cerco, y de repente viene su hijito de 5 años corriendo. Papá, ¿qué pasa, hijo? Le dice. Es que pasé por el establo, estaba el jardinero con la hermana mayor. La hermana se estaba subiendo la falda y el jardinero se estaba bajando los pantalones. Me parece que van a hacer pipí en el heno. Y el padre le dijo, hijo, tienes todos los datos oportunos, pero has llegado a la conclusión errónea. Bueno, en los estudios de corrupción hace 25 años que estamos haciendo esto. O sea, cuando comenzó en 1993, 1994 el movimiento de transparencia internacional, la corrupción era un problema. Hoy la corrupción es la norma. En la ciencia política todos saben, o para ponerlo en una frase, Steve Levine, profesor de Harvard, Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas en Uruguay el año pasado, comienza su conferencia diciendo: si nos sacan la corrupción, ¿cómo carajo quieren que gobernemos? Recurriendo a esta cuestión de que todo quiere ser transparencia. Entonces, esto lo coloco en un sentido porque, digamos, hoy acá se habló, digamos, de que la sociedad civil y etcétera aprende cómo gobernar, cuestiones de gobernanza y de cuestiones de organización institucional, y el deporte parece que no, el deporte parece que es el culpable. Bueno, vivimos en un contexto, primero, estamos hablando match fixing, y toda la relación que hacemos es gente que, y el deporte hoy, gente que quiere ganar dinero de diversas maneras en un mundo en el que el trabajo dejó de ser la herramienta de ascenso social.
Hoy hay gente que trabaja en el mundo para continuar siendo pobre. Eso es punto uno. Por primera vez en la historia de la criminología, las dos entidades que marcan el arco conceptual de la materia, que era el Estado legal, legalidad y orden, y el crimen, ilegalidad y desorden, están juntos. Hoy incluso el Estado, para utilizar la legalidad, necesita de legalizar el crimen. En España tenemos, por ejemplo, las amnistías fiscales. Es decir, sabemos que hay un crimen, sabemos que está la justicia, ganan mucho dinero los juristas, tienen un montón de herramientas, pero no van a hacer nada o no van a conseguir luchar con la complejidad del crimen. Por tanto, mira, mejor vamos a hacer que los criminales que tienen el delito por ahí lo traigan de vuelta, que paguen 2% de impuestos, total la gente estúpida sigue pagando los impuestos y todos contentos blanqueamos capital. Eso pasa y está recomendado por las Naciones Unidas, por la OCDE, etcétera, etcétera. Las buenas prácticas. La legalidad dejó de ser un imperativo categórico en nuestra sociedad. Y de ahí entramos al deporte. Y me parece genial el tema, es justamente esto, perversión de hacia dónde vamos. Hoy se habló mucho del tema de economía, pero ¿qué economía queremos? ¿No? Podemos ir a Michael Sandel, que habla de, no nos dimos cuenta, pasamos la revolución más importante del mundo, que teníamos una economía de mercado. La economía de mercado es un instrumento interesante para organizarnos socialmente, y pasamos a una sociedad de mercado donde todo tiene precio. Hoy en los Estados Unidos se les paga a los chicos para que lean más en las escuelas. O se le paga por la cantidad de libros que leen. Estos son políticas públicas. Obviamente los chicos leen más, pero libros más pequeños. Los chicos no son pelotudos, para ponerlo en conceptos científicos. Entonces esta es la cuestión de la perversión cuando llegamos al mundo de las apuestas. Paolo habló del mundo de las apuestas siempre existieron, pero no existieron como ahora. Ubertino, o sea, el creador de los Juegos Olímpicos en 1922 ya decía que las apuestas iban a liquidar el deporte, y de hecho liquidaron los hipódromos que tanto le dieron al tango tan bonito, porque justamente, y de hecho hablando de tango, no se puede recurrir, me voy a salir en la argentinada. ¿Por qué los tangos hablan de caballos y no hablan de fútbol? Esto es una discusión científica muy grande. Entonces el tanguero iba al hipódromo y se sentía parte y le gustaba el caballo, y le cantan a Leguizamo porque Leguizamo ganaba y le hacía ganar dinero a él. Y en el fútbol no estaban las apuestas entonces. Entonces el jugador de fútbol, por eso el tango es caballo, es pingo, y el fútbol pasó desapercibido. Hasta que después se hicieron algunos tanguitos ya ahí por el año finales de los años 70, finales de los años 80, cuando no había match fixing directamente. Los militares iban a un vestuario y decían: Perú tiene que perder porque tenemos que salir campeones, y nadie se quejaba y todo el mundo salía contento, y en Argentina éramos todos derechos humanos y a la mierda y muy contentos, y no había match fixing, no había apuestas también. Entonces, ¿a qué se hablaba de ganar en 4 sets en vez de ganar en 3? El problema es ganar. Las apuestas existían, y las apuestas, o sea, hay 3 resultados posibles en el fútbol: el ganar, empatar o perder. En Estados Unidos es ganar o perder, porque viste que eso los empates no les gustan nunca, siempre gana alguien en Estados Unidos, entonces si no vamos a suplementario. Entonces está bien que existan las apuestas, pero ¿qué tipo de apuestas? La apuesta no se puede convertir en un problema de salud pública. No se puede crear apuestas y tipos de apuestas que está ya probado científicamente por la psicología social que son adictivas. No se puede, porque acá empezamos con el tema, todos queremos ganar plata. Bueno, perfecto, ayer discutíamos, ¿no es cierto?, en la reunión del proyecto, si es todo por apuesta y todo se puede ganar plata, perfecto, dejemos a los deportistas apostar en que van a ganar el partido y que ganen más dinero. Porque van a salir y tienen que ganar el partido, perfecto, yo apuesto que voy a ganar. ¿Cuál es el problema? No es una cuestión de ética, es una cuestión de integridad. Pero todos ustedes pueden apostar en mi trabajo y me van a, o sea, ustedes van a obligarme a mí a cumplir roles éticos que están promocionados por ustedes, y van a utilizarme a mí como medio para ganar dinero. Es terrible. Entonces, bueno, digo esto porque hay sectores del tenis en España donde ya jugadores están diciendo que no quieren que se apuesten en ellos, porque después tienen problemas en Twitter. Listo, yo no soy objeto de apuesta, no apuesten más en mí.
obviamente no tienen el poder suficiente para contrarrestar, digamos, todo lo que es este poder el lobby, digamos, de estas instituciones. Entonces, tenemos que ver, o sea, ¿apuesta sí o no? Sí, pero ¿qué tipo de apuesta? Empecemos a prestar atención ahí. Porque realmente si me dice, o sea, si vas a apostar en cualquier set, es verdad. Djokovic o Nadal juega con el 1500 del mundo y puede perder el primer set 6-0 y después gana 6-0, 6-0 y es 0-6, 6-0, 6-0 y ganó. Y cumplió lo que la ética del olimpismo le exige. Ganar el partido y seguir para adelante. Ahora bien, es muy cruel también lo que decimos aquí, porque, por ejemplo, y esto llevándolo a caso de Portugal, de un trabajo que yo realicé. Le preguntamos a los técnicos, ¿está en contra del doping? Sí. ¿Está en contra de que sus atletas se dopen? No sé, porque aquí el problema, digamos, del match fixing, el problema del doping, no es el problema en sí. El problema es el escándalo. Lo mismo que la corrupción. O sea, Odebrecht hacía lo que hacía hace 20 años. Siemens hacía y sigue haciendo, según entiendo, y alguna información que tengo. O sea, el problema es cuando sale a la luz. Hoy no sabemos si hay más match-fixing que antes. No sabemos si hay más corrupción que antes. Hay más escándalo y hay más difusión mediática. Y eso es lo que importa. O sea, y mientras cuando la gente dice, o sea, es que si los resultados están apañados, y esto es un spot de la UEFA, si los resultados están amañados, vamos a acabar con el deporte, que nunca vas a saber si los resultados están amañados. De eso se trata. Tú vas a ver Barcelona contra Leganés y no sabes si está amañado o no está amañado. Y lo vas a ver. O sea, incluso hasta la duda persiste. Tú sabes, lo que él planteaba el tema del periodismo. Se dice que los jugadores del Belenenses van a ir a menos contra el Porto. Y bueno, pero yo miro el partido para ver si era verdad o si era mentira. O sea, nosotros sabemos que Rocky va a ganar a lo último, pero vemos la película igual. ¿No? Sabemos que los Globetrotters van a ganar y van a hacer jueguitos y vamos a ver a los Globetrotters porque nos gusta. Entonces, volviendo al tema de los técnicos, porque este es el tema de la perversidad de la economía. Hablamos, o sea, cuando nos conviene el deporte es deporte y cuando nos conviene el deporte es economía. Entonces, y parece que lo que manipula los resultados es el match fixing. Bueno, tú hablas con los técnicos y volviendo al caso del doping y los técnicos te dicen, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo mi contrato y tengo mi familia, tengo que pagar mis deudas y qué sé yo. Yo no gano los 3 primeros partidos y yo estoy fuera. O sea, están así. O sea, tenemos en España un Pellegrini que hizo una excelente temporada, un técnico de la hostia, una temporada en la que en 80 años, de 81, hubiese salido campeón, y se fue del Real Madrid porque empató 3 partidos y perdió 2 de 50, una vergüenza terrible. Bueno, se dio justo el caso que en ese año hubo un equipo mejor. Somos muy crueles, ¿no? Y no nos estamos a ver como parte del problema muchas veces, ese exitismo que tenemos. Y luego yo soy hincha de Zaragoza. Mira, vine acá, viví mucho tiempo en España y me hice el hincha de Zaragoza. Y me acuerdo perfecto de aquel año. Yo quería, si hay algo que yo no quería, que descendiera. Y así está. Es tan trágico como eso. Y si lo vamos a poner en términos de activos, ahí empieza, o sea, porque justamente si empieza en términos económicos, está entendible. Porque pasar de una primera liga a una segunda liga implica, pero no puede ser todo economía. Y hoy se habló acá, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo como activo. Entonces ahí empiezan otras cuestiones que tienen que ver con la perversión de los resultados. Hoy en un contrato, hoy por ejemplo tú tienes, o sea, hay entrenadores que tienen la obligación de poner al jugador tal porque tiene que jugar el 85 o el 86% de los partidos o en todos los partidos que juega tiene que jugar como mínimo 60 minutos. Esas cosas se ponen por contrato. Si el jugador Pepito hace más de 35 goles, el club tiene que pagar una prima. Faltan 2 fechas, hay penal. Che, al técnico, que no lo pateen, que si no tenemos que pagarle la prima a los muchachos. Pateando, mándalo afuera, vamos ganando 2-1.
no me pongan un problema. Pero, ¿hasta dónde llega el tema esto de los contratos? Hubo una noticia hace 3 días. Si Ricky Rubio deja de tirar al aro, cobra una prima de 30.000 euros. ¿Por qué? Porque tiene una prima por porcentaje de tiro. Faltan 5 partidos para... bueno, al otro partido hizo 31 puntos, un espectáculo, el muchacho. Porque juega, porque siente. Pero bueno, otro jugador podría haber dicho, bueno, listo, mira, ya me quedo con mi prima, no tiro más, la paso, hago 20 asistencias en un partido, llegamos a los playoffs y yo me llevo mi dinero. Y cerrando, digamos, esta cuestión es... Hoy, o históricamente, y pensamos los que alguna vez quisimos ser deportistas y nos quedamos en el camino, representar a tu país es lo más importante que te puede pasar. El mundial de fútbol, hoy viene todo lo que hay alrededor del mundial de fútbol. Hoy, si no le pagas una prima a los jugadores de fútbol que ya son millonarios, no van al mundial. Y tenemos el caso de países africanos que los jugadores han amenazado con huelga, si no se recibían su dinerito no jugaban. Estas cuestiones, o sea, hay una perversión dentro del deporte que hace justamente que tiene que ver con esta cuestión de la ética, de que estén predispuestos para este tipo de cuestiones. Y tenemos que revisarlo, o sea, va a ser imposible que consigamos educar hacia una ética, digamos, de la integridad sin empezar a tocar, digamos, estos temas. Por último, el tema y que tiene que ver con los escándalos de los medios de comunicación. En Portugal, donde vivo, no hay periodismo deportivo, hay periodismo de fútbol de 3 clubes. O sea, hay 80 páginas de Porto, Benfica y Sporting. Es muy cruel muchas veces cómo se trata, y bueno, hay casos en todo el mundo sobre esto, en cómo la mera sospecha de un caso de match fixing da para una semana de noticias, porque digamos, ahora vivimos en la era de la posverdad, entonces todo ese escándalo, todo sale en la prensa, digo, en el deporte como en la política, como en todos lados. Pero se puede dar el caso de un jugador de un equipo del Río Ave, que estuvo en un conjunto de 5 jugadores que fueron sospechados de match fixing a favor de uno de los grandes clubes. Ese jugador tenía palabrado un contrato para ir a jugar a otro de los grandes, o sea, digamos, en términos prácticos esto significa de tener un contrato de $5.000 por mes a pasar a ganar arriba de 50, tener primas, tener casa, viene Audi y te da tu cochecito, etcétera, etcétera. Bueno, ese jugador, finalmente ese contrato no se hizo. El jugador continúa siendo ahí, y nadie le probó nada. Pero la carrera se la jodieron. Entonces también hay que ver también dentro de esa educación ética el rol que cumplen los medios. Por eso también uno de los objetivos de este proyecto que estamos desarrollando es formar o crear sesiones de formación, de training, de coaching, de discusión, focus group con medios de prensa, o sea, con periodistas, y digo esto porque mi primera formación fue periodista. Bueno, yo creo que por acá voy cerrando, pero digamos que comparto totalmente el tema de la ética. Y digo, para cerrar, el tema de la ética en el sentido de, incluso con las estructuras de gobernanza que tenemos hoy en la organización deportiva, la gente sabe que hay cosas que está haciendo mal. O sea, Grondona, para ponerlo con palabras, digamos, Grondona, vicepresidente de la FIFA, corrupto por donde se lo mire, sabía que lo que estaba haciendo era corrupción. No era que lo hacía porque, es que no, falta de aquí, no tengo que rendir cuentas, y etcétera, etcétera. Sabía que lo que estaba haciendo era mal. Y sabía que... Y tenía todas las cuestiones necesarias de raciocinio y cuestiones cognitivas para entender lo que era un comportamiento ético y no era un comportamiento ético. Y digo esto porque... para cerrar una pequeña historia,
si nosotros estábamos en el supermercado y nos hemos quedado sin dinero porque venimos de una noche de juerga en la que nos hemos gastado todo, y está el supermercadito de los indios, que los indios sí trabajan las 24 horas, y tú ves el chocolate y decís, qué ganas de tomarme un chocolate. Entonces vemos el chocolate y nadie está mirando, y nosotros tenemos la mano y el chocolate está enfrente nuestro. Y entonces entramos en el terreno de la moralidad. Chocolate sí o chocolate no. Y de repente miramos así y hay una camarita y dice, smile, los estamos filmando. Bueno, ahí salimos del terreno de la moralidad y entramos en el terreno de la coerción. Entonces, la gente sabe lo que tiene que hacer. La moral ya más o menos toda la manejamos. No podemos seguir exigiendo y llevando todo hacia el tema de la coerción, hacia el tema de la presión permanente de el te estoy mirando, porque así es con lo que vamos a acabar. No es solo con el deporte, vamos a acabar con la democracia. Vamos a dar paso al siguiente ponente, que va a dar una perspectiva un poquito más práctica del tema de la manipulación de las competiciones. Bueno, muchas gracias lo primero por invitarme a participar de esta conferencia o charla. No estoy acostumbrado a que se me invite a una cosa así, sobre todo, bueno, viniendo o no teniendo una procedencia jurídica ni digamos, de formación, ¿no? Después de estas dos charlas tan brillantes, acabé emocionando otra vez con él. Yo no tengo nada preparado, he venido un poco con las manos en los bolsillos, más pensando en no meter la pata con las posibles preguntas que se me puedan hacer después, porque todo lo que diga se puede utilizar en contra mía, sobre todo habiendo abogados en la sala, ¿no? Yo creo, por decir un par de cosas y ser rápido y pasar al siguiente invitado, que hay que hacer una diferenciación en el mundo del fútbol entre el jugador profesional de alto nivel, que tiene un salario importante, y el jugador, digamos, de segunda B hacia abajo, que tiene unos ingresos mucho menores. Yo me he movido sobre todo en la parte alta, por suerte, y puedo decir que, bueno, que como todos sabemos ocurren cosas, pero que yo no las he visto, que donde sí realmente se puede tener la percepción que puede haber más situaciones de corrupción es en jugadores que estén en un estado, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Donde se les pueda premiar bueno, pues esto, con una prima, con un incentivo, y que ese premio pues venga a paliar una situación particular concreta y demás. A nivel de primera división o de élite es mucho más difícil. También hay que tener en cuenta que el fútbol son 11 contra 11 y 2 plantillas contra 2 plantillas. Que ocurran cosas y no se sepan en un grupo de 40 personas o de 50 y la gente que está alrededor en los dos equipos, en los dos clubs, es muy complicado también. Luego pienso que posiblemente todas las cosas que se sepan es un altísimo porcentaje de las cosas que hay, porque la gente pues le gusta presumir de las cositas que se hacen o que se dicen, o le gusta hacerse los interesantes cuando están metidos en alguna cuestión que puede tener una cierta relevancia, y somos grupos humanos donde siempre está uno expuesto a que alguien bueno, pues, hable de cosas que no tenía que hablar. Como decía al principio, he venido más pensando en responder preguntas que en hacer una exposición, porque realmente no tengo que exponer yo demasiado desde este lado, y entonces pues doy paso a mi siguiente contertulio, y luego pues si queréis preguntarme algo pues contestaré con todo gusto, ¿no? Vamos a terminar la mesa con la intervención de Ramón Barba. Muchas gracias, Nefe. Buenos días. Agradeceros, por supuesto, la invitación que nos trasladasteis al Consejo Superior de Deportes
y yo en mi nombre agradeceros como más ciudadano que como persona que presta servicios en el departamento responsable de deportes en la Administración del Estado, agradeceros, digo, el que hayáis decidido el poner el acento en el deporte, en sus problemas de corrupción, de amaño, de integridad y todas estas cuestiones que creo que merecen que nos ocupemos y nos preocupemos. No querría volver sobre todo lo que ya prácticamente se ha venido comentando, porque, en fin, coincido básicamente tanto con las tres intervenciones que me han precedido, como con Alberto y Paolo. Yo recuerdo que en 2012 me comisionaron para acudir por primera vez a un grupo de expertos que decidió crear la Unión Europea, cuando ha empezado a dar pasos más de una manera más estructurada en todo lo que tiene que ver con las políticas deportivas, y nos convocan a una reunión y me sientan al lado de un policía de Europol y me empieza a decir que, bueno, esto de los amaños no te puedes imaginar, en la liga de Finlandia con bolsas de basura, en Alemania tal, no sé qué. Yo me quedé mirando y tuve la sensación de, bueno, este tío, ¿de qué coño me está hablando? Es decir, no tengo yo esa sensación, esa percepción de que nosotros estemos percibiendo en España este tipo de problemas. No sé, esto me parece un poco exagerado, ¿no? La siguiente reunión acuden representantes del Comité Olímpico Internacional, de la FIFA, de la UEFA, de distintas entidades deportivas, con mayor parte de ellas con implantación internacional, y su discurso era de extraordinaria preocupación. Yo tampoco percibo que en España estemos en esta onda, y desde luego las organizaciones de las que estas matrices, cuyos miembros están en España, vamos, o sea, de esto no les hablen, ¿no? Pero bueno, cuando empiezas un poco a conocer, a hablar con la gente, empiezas a ver que bueno, claro, que esto, pues parece que sí, ¿no? Como que nos ha cogido un poco desprevenidos, que es la impresión que tengo. Yo antes me dedicaba más a temas de prevención de la violencia en el deporte, donde la problemática es muy tangible, se percibe claramente. No hay tantas alianzas dentro del deporte con quienes promueven o realizan este tipo de actividades. Y cuando vas viendo, ¿no? Pues dices, bueno, sí, esto, pues estoy totalmente de acuerdo, que estamos hablando de una cuestión que tiene un componente ético importante. Pero cuando hablas con responsables de fuerzas de seguridad te dicen, ya, pero es que aquí no, a nosotros nos preocupa que haya una adulteración o manipulación o perversión, que me parece un término muy, muy adecuado, pero es que, claro, esto tiene un efecto de llamada hacia otros fenómenos de criminalidad muchísimo más inquietantes para los responsables de la seguridad pública. Luego, claro, ya dices, bueno, pues esto, claro, evidentemente aquí hay que actuar, y hay que actuar con firmeza. Bueno, esta primera o progresiva sensibilización o concienciación, yo creo que era imprescindible para que aquí alguien comience a tomar iniciativas que serán, pues, más o menos eficaces o acertadas, más o menos ambiciosas, pero bueno, se han ido realizando algunas actuaciones de una manera paulatina, que posiblemente no son el final ni muchísimo menos del camino que hay que recorrer, que es un camino bastante arduo y complicado, porque, claro, sobre todo después de escuchar la intervención de Marcelo, que me ha dejado muy turbado cuando ha dicho que la legalidad es una especie se ha convertido en una especie de entelequia. Claro, es complicado educar a la ciudadanía cuando pues se caen estos valores que entendemos que son incuestionables, ¿no? Y bueno, pues
todas estas consideraciones nos van llevando se va articulando un modesto, pequeño cuerpo de intervención que, basándose en cuestiones que ya estaban previstas, por ejemplo, en la normativa deportiva, como se comentó por Alberto Palomar, la tipificación como una infracción deportiva de la manipulación, adulteración de los resultados de las competiciones. Esto se fue complementando en un primer momento con una regulación en materia de ordenación del juego, sobre lo que me gustaría hacer ahora una postilla rápida, en donde se establecían unas obligaciones a los participantes en las actividades deportivas, unas prohibiciones más que unas obligaciones de participación en las apuestas, y de ahí se pasó a una nueva tipificación del delito de corrupción entre particulares con un tipo específico en materia de actividades deportivas que, bueno, pues que perseguía no solamente el reflejar de forma específica este tipo de ilícito, sino sobre todo propiciar el que se pusiera a disposición de las autoridades competentes herramientas. Estoy pensando en la intervención de comunicaciones telefónicas y otras que con anterioridad, y dada la naturaleza de tipos penales con penas menos graves, pues no eran habitualmente acordadas por las autoridades judiciales. Decía antes que quería hacer un inciso sobre el tema de las apuestas porque además me ha parecido que se ha introducido como una reflexión interesante, que quizás es un aspecto colateral de lo que estamos hablando, el problema de la ludopatía y el efecto que tiene lo de las apuestas. Se ha hablado también de una manera, bueno, pues no sé si es exactamente así, el decir que se priva al deporte de recursos dándole a las empresas operadoras de juego. Yo lo que he percibido es que ha habido una reacción pendular de los reguladores en muchos países europeos que han pasado de prohibir radicalmente la actividad de juego, bueno, prohibir radicalmente no, monopolizar las actividades de apuestas y de juego. En España el monopolio lo tenía Loterías y Apuestas del Estado y había una porción de los recursos, por ejemplo, el caso de las apuestas vinculadas al fútbol, de las quinielas que se dedicaba o destinada o se reinvertía en el deporte, y decía una relación pendular porque se ha pasado de regular de una forma estricta y muy restrictiva este tema a una liberalización prácticamente total. O sea, pues claro, los primeros... la liberalización que responde evidentemente a intereses económicos no solo de ciertas empresas, sino posiblemente de algunos Estados miembros de la Unión Europea que han propiciado esto. Y es verdad que la perversión y el amaño de actividades deportivas puede no guardar relación con la actividad de las apuestas. También es verdad que puede que antes se manipularan o se pervirtieran las actividades deportivas y no lo supiéramos, pero la manera de apostar pensamos que está teniendo un impacto no positivo en este tipo de actividades. Yo recuerdo que las autoridades francesas tenían un catálogo de apuestas tasadas y cerradas en las que estaba permitido. La autoridad reguladora del juego, sobre todo el juego online, decía, bueno, se puede apostar sobre este evento. No me refiero a evento a partidos, sino número de corners, por poner un ejemplo, o número de juegos de un set. Y se reservaban a las autoridades la posibilidad de prohibir que se apostara sobre determinadas cuestiones. Bueno, esto evidentemente puede hacer que las actividades del mercado regularizado y legal de apuestas no propicien o faciliten el que pueda haber actividades de manipulación de competiciones. Pero hay un mercado que no es el mercado que está regularizado. Y por tanto no se va a detener esto. Cierro este paréntesis del tema de las apuestas, porque tampoco
tampoco me parece que sea uno de los únicos elementos que influyen en lo que estamos viendo, pero sí que ha supuesto, entiendo, un cambio, ¿no? Después de hacer esta aproximación, este diagnóstico, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque hemos hablado bastante de, bueno, pues sí, cómo es el problema, qué implicaciones tiene, qué posibles soluciones hay. Bueno, evidentemente, la respuesta del Estado pues, es algo pues, que todo el mundo espera, ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo, su compañía responsable de la unidad específica creada por el Cuerpo Nacional de Policía, que han creado una unidad específica en materia de juego, y que, bueno, pues que, como decía, ante las implicaciones que tiene en el fenómeno del crimen organizado, pues no estamos hablando de que se dediquen exclusivamente al tema de la prevención del juego, como pudo ser en el pasado, sino que ahora hay interacciones y las investigaciones pues van más allá de esto. Ha habido una reforma del Código Penal en nuestro país, en línea con la de otros países, pero yo sobre todo, y dada el componente tan global que tiene el deporte y que tiene el mercado de las apuestas, yo una de las cuestiones que quería comentar es la paradoja que se da cuando en el seno de la Unión Europea y ante la llamada por parte del Comité Olímpico Internacional, Federación Internacional de Fútbol, etc., esa apelación a que los estados regulen, legislen, intervengan para ayudarles, pues claro, estas organizaciones bueno, pues que tienen, por así decir, sucursales en los países, yo al menos aquí en España, pues me llama la atención la gran determinación de la Federación Internacional de Tenis y un poco no diría pasividad, porque no lo considero, o por lo menos entiendo que no es falta de voluntad, sino que creo que es falta de concienciación de la importancia y de la magnitud que tiene el problema y la importancia de dedicar recursos y hacer una apuesta estratégica como reguladores de una actividad deportiva por parte de las federaciones nacionales, de tomar este tema con la importancia que reclama. Lo propio se podría decir de otros organismos que vienen trabajando desde hace años, pero no están teniendo éxito a la hora de sensibilizar a sus miembros. Y bueno, un aspecto que yo creo que es, y en esto quizás desde la organización en la que yo presto servicios debemos comenzar a tomar nota, es que el tema del amaño, de la manipulación de partidos, es un tema que conecta con elementos de integridad y buena gobernanza en general. Y yo, bueno, pues simplemente comentar que es muy complicado que a los participantes se suele poner o cargar las tintas en la actividad de los deportistas, y ya mi colega de mesa ha hecho una alusión a la gran diferencia que hay entre un futbolista que se mueve en un entorno súper profesionalizado y donde los recursos abundan, y esa gran cantidad de futbolistas de segunda división B, tercera división. Ha hablado de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la palabra que define las circunstancias en las que algunas personas están desarrollando su actividad deportiva / profesional. Porque claro, es que hablamos de una actividad con unos ejemplaridad, reputación, etcétera, pero claro, es que es la actividad de la que muchas personas viven, personas con familia, que como consecuencia en ocasiones de la insuficiencia de recursos que hay en estas competiciones, bueno, pues tienen esta posición de vulnerabilidad ante la que se cede, ¿no? Por tanto, hacer un juicio de reproche ético acerca de estas conductas, pues hombre, me parece un poco injusto.
pero entiendo que es complicado exigir esa ejemplaridad en un país como el nuestro, donde con matices y diferencias, porque cada caso es específico, pero cerca de una cuarta parte de los responsables, máximos responsables o segundos niveles de las federaciones deportivas españolas, que son reguladores, organizadores y comercializadores de muchas competiciones, porque el deporte no se agota en el fútbol y el tenis, insisto, cerca de un 25%, o están imputados, o han estado imputados, o han sido condenados, o se han ejercitado acciones de responsabilidad por administración desleal, o si no se han ejercitado es en alguna ocasión porque se ha constatado que hay prescripción y es muy complicado poder exigir o depurar responsabilidades, o se están exigiendo ahora. En definitiva, no es sencillo incidir en un sector como el del deporte, porque tal y como se ha indicado, venimos de donde venimos, tenemos unas tradiciones, hay unos esquemas y unas tradiciones que están muy ancladas, y desde luego tenemos un trabajo por delante arduo y largo, y en este trabajo todos los esfuerzos que se hagan desde organizaciones como Transparencia y los socios que estáis en el proyecto Mamá, pues no solo son bienvenidas, sino que son imprescindibles. Muchísimas gracias. Bueno, voy a daros otro turno por si queréis hacer algún apunte después de que hayan hablado vuestros compañeros, y yo ya quería lanzaros una pregunta a los ponentes, que es, hemos visto que el mayor problema es ético y es un problema de formación, aunque también hay deficiencia legislativa, pero creo que los cuatro hemos coincidido en que hay un punto de formación en el que hay que enfatizar. Entonces, quería preguntaros si creéis más importante esta formación, dedicarla a las instituciones para que después ellos deleguen a los deportistas, o pensáis que hay que dedicar realmente mayor formación a los deportistas específicamente. Bueno, yo soy de la opinión de que la formación cuanto más amplia, más efectiva. Obviamente, si solo formamos a los deportistas, pero los dirigentes son sinvergüenzas, mal trabajo estamos haciendo. Yo creo que debe ser algo transversal, una formación. Incluso yo hablaba de la población. No es normal que haya deportistas idolatrados, incluso en el momento en que se demuestra una falta, un delito. Hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos, y se combaten no solo delitos o mala praxis, sino que se combaten conductas, y es ahí donde debe profundizar la formación. La formación no solo a los deportistas, sino a todos los estamentos que forman el club, los trabajadores. Al final, una forma de corrupción mucho más modesta es que yo deje pasar a mi primo en lugar del socio que está esperando porque es familiar mío. No pasa nada. Bueno, pregúntale al último de la cola. Son cosas que vemos con una naturalidad tan grande que entiendo que deben ser combatidas por la formación. Y yo, desde ese punto de vista, entiendo que debe ser transversal a cuantos mayores estamentos del mundo del deporte, mucho mejor. Yo quise hacer un chiste en un medio argentino y dije, bueno, o sea, como ahora la agenda del gobierno nacional son todos probos y la corrupción es un gran problema, dije, bueno, vamos a hacer una cosa, tomen medidas de peso. Por ejemplo, Messi no juega el Mundial porque fue condenado por no pagar impuestos, casi me matan, ¿no? Nadie va a mezclar estas cuestiones, o sea, es Messi y es Messi, y no importa lo que haga, como no pasó como aconteció con Maradona, y lamentablemente quizá Maradona fue el mejor jugador del mundo a nivel deportivo, pero a nivel social generó problemas estructurales que todavía los estamos
sufriendo en la sociedad argentina. El tema de formación, bueno, y esto, digamos, me sirve también para decir, o sea, lo importante que son como figuras, digamos, como formadores de opinión estas personas. Que yo, Marcelo Moriconi, investigador de no sé qué, puedo tener 20 doctorados y 35 honoris causa, me pare enfrente de Cristiano Ronaldo y le diga: Cristiano, mira, la onda es así, tenés que portarte bien, tenés que ser ético, y etcétera, etcétera. O sea, creo que hay niveles y digo esto porque hay que formar también a entender los contextos y entender dentro de cada contexto quién es que puede ser un líder de opinión. En eso yo soy bastante, digamos, agacho un poco la cabeza. Yo puedo ser líder de opinión o formar en algún ámbito en donde, vamos a decir, la trayectoria académica sea un valor a tener en cuenta. Dentro de un balneario, dentro de un vestuario deportivo, no sé si en el medio del Real Madrid la trayectoria académica puede ser un valor a tener en cuenta a la hora de recibir o no recibir formación, o de mudar o no, cambiar o no cambiar actitudes y percepciones. Hay que ver, hay que estudiarlo, pero creo que pasaría bastante inadvertido. Sobre, digamos, las cuestiones, digamos, que se hablaron acá, una cuestión importante que se colocó acá, que el tema de la criminalidad, del crimen organizado, es uno de los factores centrales de todo esto, y es de facto, digamos, de hecho es la variable por la que de alguna manera yo, como decía, como investigador de mercados ilegales y todo esto, llegué hasta acá. Pero una cuestión importante que hay que remarcar es: el crimen organizado no crea las estructuras de oportunidad, se aprovecha de las estructuras de oportunidad que ya existen para ampliar sus negocios. Es decir, el crimen organizado no creó el narcotráfico. Gusto había mostrado que la droga podía ser una posibilidad para que potenciales procomunistas pasaran su vida, digamos, disfrutando del rock, y etcétera, etcétera, y eso dio paso a que el narcotráfico se expandiera, entre otras variables, muchas. Entonces, el crimen organizado no inventó el McFixing. Por eso es tan importante, digamos, regular, y por eso también explicaba el tema de qué tipos de apuestas. Es decir, las casas de apuestas llegaron a un mundo del deporte donde el match fixing ya existía. Y para crear nuevos tipos de apuestas esa variable no fue tomada en cuenta. Entonces se multiplicaron esas estructuras de oportunidad. Y ahí es lógico que el crimen organizado va a entrar. Pero aparte, no es solo para esta cuestión. O sea, tú no necesitas de amañar partidos para lavar dinero con las apuestas. O sea, simplemente manejando odds, tú puedes lavar dinero en una apuesta en la que, digamos, esto es como ir al casino y tú apuestas, vas con 1 millón de dinero en negro y consigues comprar tus fichitas y pones 500.000 al rojo, 500.000 al negro. Y no sale el cero. Si sale el cero, no. Pero, o sea, básicamente, digamos, es jugar con esas hipótesis. Bueno, son estructuras de oportunidad que existen y que no se necesita el tema del amaño en sí. Pero bueno, me parece importante eso. También regulando estas cuestiones se va a limitar la estructura de oportunidad para que el crimen organizado entre dentro de estos sistemas. Marcelino, tú como jugador puedes dar un enfoque. Bueno, yo diría una cosa, ¿no? Y es que al jugador de lo que sea se le educa para ganar, no se le educa, y el resto de valores tienen que ver con la sociedad en la que vive. Entonces, el niño de 6 años que coge la raqueta por primera vez, o que agarra la pelota y se apunta en el equipo del colegio, no está pensando en arreglar el partido con la clase de primero B
para ver si que ganan el campeonato de primero, ¿no? De primaria. Y esa formación se extiende hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, ese arraigo, ese impulso de ganar es lo que te mueve principalmente. Yo, por la experiencia, un jugador no sale al campo pensando en cuánto dinero voy a ganar con este partido, a pesar de que la mayoría de los jugadores tienen primas individuales, que por ganar X partidos o por ganar cada partido, si está en una clasificación determinada de la tabla, hablando de fútbol, te corresponde una cantidad diferente. Si empatas, si ganas una prima externa, normalmente no va a modificar eso. Entonces, lo primigenio, lo que prima ahí es el impulso de ganar y el mantener tu prestigio como deportista y hacer lo que corresponde en el campo, que es vencer a tu adversario. Entonces, acaba pareciendo que al final el futbolista, en este caso, me remito siempre al futbolista porque es lo que he vivido, ¿no? Acaba estando también un poco estigmatizado, ¿no? Eres presunto corrupto por dejarte perder. Todos parece que hay o por ganar, ¿no? Con un incentivo extraordinario o por algo que tenga que ver con cosas que no estén vinculadas con la simple obligación de ganar porque te paga tu club o aunque no cobres, porque puedes estar en un equipo de primera regional donde no sé si hay apuestas también, ¿no? Pero donde si cobran algo, pues no sé, será 25 euros o 50 para la gasolina y poco más, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene más que ver con la sociedad que con ese tipo de valores o de comportamiento que puedan tener algunos deportistas. Tiene que ver también, pues eso, con todos esos factores externos y que no son inherentes a la formación deportiva. ¿Qué pasa? Que también se dan casos donde no tiene que intervenir el dinero para que haya un poco de amaño, ¿no? Que son estos partidos donde empatando los dos salvamos la categoría, ¿no? ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? ¿Eso es ético? ¿No es ético? ¿Tiene que ver con el dinero? No, tiene que ver con las necesidades de cada uno y con lo conveniente, ¿no? A pesar de que a lo mejor con ese amaño de partido pues estás haciendo algo que presuntamente no deberías de hacer, ¿qué es ahí superior? ¿La obligación de ganar o la obligación de mantener tu categoría o de pasar la eliminatoria, que ocurre a veces, ha ocurrido hasta en algún mundial, ¿verdad? Que con un empate pues pasan los de grupo, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues hay cuestiones ahí que tienen que ver con la ética, con la moral, con la profesionalidad y donde, bueno, de alguna manera a mí lo que me puede doler es eso, ¿no? Que la imagen del futbolista pueda acabar vinculada con algunos de los casos que estamos conociendo y que se están destapando últimamente y con algunos otros que habrá habido seguramente en el pasado y que no salieron a la luz, pues eso, que seamos presuntos, ¿no? Cuando yo creo que esos son casos muy puntuales que, como decía antes, la mayoría de las cosas que ocurren de alguna manera u otra a nivel de prensa acaban saliendo, que sean simples menciones porque no hay pruebas y como no hay pruebas pues no ha ocurrido, ¿verdad? Eso es lo que suele pasar con estos asuntos.